Otra aplicación muy importante de la integración es la posibilidad de aplicarlo a una función de varias variables y realizar esta integración que se conoce como múltiple. Así como es posible derivar parcialmente funciones de varias variables con respecto a una sola, manteniendo constantes las demás variables, también el procedimiento inverso para integrar con respecto a esa variable, manteniendo las demás constantes, es posible. Por ejemplo, aquí existe una función derivada con respecto a x en términos de x y y, que es esta, 2xy. Como está derivada con respecto a x, es posible su integración para recuperar de alguna manera la ecuación original o la primitiva. Y lo que tenemos que tomar en cuenta es que esta y se va a mantener como una constante. ¿Okay? Si se mantiene como una constante, puedo extraerla de la integral y esto se va a convertir en simplemente integrar x con respecto a la diferencial de x, lo cual se convierte en x cuadrada entre 2, que cancelando con el 2 que tenía la ecuación original, pues me queda como y por x cuadrada más una constante, donde esta constante va a estar en términos de y. Esto es lo que se conocería como una integral múltiple indefinida. Sin embargo, es más común y útil la integral definida, en el que existen límites de integración. Por ejemplo, en este caso podemos integrar la misma función, pero desde 1 hasta 2y. De manera que después de integrar solo tenemos que aplicar la misma técnica de sustituir y la sustitución de arriba se le resta la sustitución del límite de abajo. De manera que esta misma integral quedaría como 4y cúbica menos y al ser definida pues ya no tenemos constante de integración en este punto. Esto se puede esquematizar de la siguiente forma con estas dos fórmulas. Podemos integrar una derivada parcial con respecto a x por la derivada de x desde un límite de integración h1 hasta un límite de integración función h2 en términos de y. Y evaluando estos como límites de integración, pues me quedaría como la primitiva del punto de la función h2 de y menos la función primitiva h1y, y. O también puede ser al revés, si tenemos una derivada parcial con respecto a y tenemos que integrar, pues solo necesitamos que los límites de integración estén en términos de x. Esto es muy importante. Estas deben ser constantes o estar en términos de la derivada, más bien de la variable constante. ¿Okay? Esto es importante porque si no, no tendría caso primero, digamos, evaluar en términos de derivar o integrar más bien con respecto a y que los límites de integración también estén en términos de y, porque no ganaríamos nada, ya que necesitamos, por ejemplo, con respecto a y, que nosotros al evaluar la diferencial como un rectángulo horizontal, pues necesitamos que la integración o los límites de integración estén desde cierta x hasta otra x, digamos, ¿no? O en una función de x. O también podríamos decir que necesitamos que los límites de integración pues sean constantes. Ya sea constantes donde y es igual a x. Este mismo procedimiento se puede utilizar de manera seriada, es decir, lo que se conoce como una integral iterada o también lo que se puede esquematizar como la integral de una integral.
Es decir, yo podría primero integrar con respecto a x, una derivada parcial de x, con los límites de integración en términos de y. De manera que al tener una función que prácticamente está en términos de y e integrar, pues voy a tener un resultado numérico ya sin variables. ¿Okay? Esto también hace importante que los límites de integración estén con respecto a las variables no constantes. También podemos ver el caso contrario en el que la derivada parcial de y por la derivada de y se integra en términos de x y después podemos volver a integrar esa primitiva que estaba en términos de x con respecto a dos límites de integración. Esto es muy importante tomar en cuenta que la integral interior, digamos, puede tener como límites de integración funciones o constantes. Sin embargo, la integral exterior, la última que vamos a hacer, tiene que tener constantes para que la integral definida nos pueda dar como resultado un valor numérico. Y bueno, esta es la bibliografía y en el siguiente video pues les mostraré algunos ejemplos de cómo aplicar esta técnica de integración. Gracias por su atención.